Bueno, bon dia a tots. Estem aquí amb en Josep, amb en Fermín, amb en Rafael i amb la Victòria per parlar d'aquest llibre d'Encants i Miralls de Barcelona. M'he fet 4 notes, Toma, gràcies. M'he fet 4 notes del que jo crec que s'ha de dir en aquests casos. La primera és donar les gràcies a Mercats perquè ens convidin un dia que el mercat està tancat. I l'altra volia parlar del Col·legi d'Arquitectes. Col·legis professionals a la ciutat n'hi ha molts, em dirigeixo a ells, que són bàsicament els 2 arquitectes que tenim aquí. Hi ha col·legis d'enginyers, de metges, però el d'arquitectes, des del meu punt de vista, és a part d'un gremi professional que deveu tenir les vostres coses amb les quotes, sou un centre cultural de la ciutat. Jo sempre, des dels mitjans de comunicació, us apreciem com un centre cultural perquè feu sempre coses molt interessants. Teniu primer un arxiu impressionant, vull dir que la veritat és que crec que no està obert al públic, però teniu uns fons impressionants i us permet fer de tant en tant alguna exposició brillant, la d'Aimeric recentment, i últimament hi ha hagut una que ens portarà després en el llibre, que és una exposició de fotografies de cantonades a l'Eixample, per exemple. A mi em va fer enveja veure aquella exposició, perquè d'alguna manera vaig dir, per què no se m'ha acudit a mi abans, no? I llavors veu fer una miqueta com Linneo i veu agafar totes les cantonades de l'Eixample i les veu classificar fotogràficament per allò que es veia. I em va semblar una idea molt interessant. I això em va portar a la reflexió d'aquest llibre, que és un llibre de fotografia, en principi. Tots, quan rebem un llibre de fotos, el mirem i diem, bueno, el primer que fas és mirar les fotos, que és una cosa bastant interessant. Però en aquest cas aquest llibre té una cosa molt interessant, que és com una mena de capses de nines russes, que de cop va s'obrint i apareix un article interessantíssim. Jo sé que tu ets pare inspirador d'aquest llibre en gran part. Hi ha les fotos, hi ha la Victòria, ens falta un personatge aquí que seria el que ens ha reconstruït la història del Mercat dels Encants, que és l'Enric Marc, i per tant és un llibre que té un relat que va molt més enllà. Llavors jo crec que hi ha una cosa que s'ha produït en aquesta ciutat, que és, i suposo que d'altres, que és un maridatge, això, aquesta paraula que es diu tant, entre arquitectura i fotografia, que són 2 disciplines realment molt distants, però que jo crec que en llibres com aquests és on comencen a cobrar una certa vida. A mi em sembla interessant perquè a partir senzillament d'unes fotos, del que ha fet el Rafael, que és un relat de la història de la desaparició de l'antic mercat i l'aparició del nou, com a partir d'aquest relat podem explicar la ciutat. I a mi em sembla que això és una idea fantàstica. T'havia preparat per estirar-te, per treure-te. El Josep fa una aportació al llibre molt interessant, que no sé cómo fue vuestra conversación en su momento, pero le dices un artículo y te encuentras con la sorpresa de que hace, no una enmienda a la totalidad, però fas un article crític amb la plaça de les Glòries i sobretot amb una mirada de futur. Jo quan llegia allò me'n recordava de Marco Antonio a Shakespeare, allò de venid compatriotes i prestadme vuestros oídos, llavors pam, i els hi parles de Julio César. Em sembla que és com un moment molt interessant. Llavors tu fas una reflexió general sobre la plaça de les Glòries en la que critiques molt la presència del cotxe. I llavors jo per tu et portava una pregunta enverinada que em sembla que l'havíem prèviament comentat, i és què li passa a aquesta ciutat que té aquest greu problema amb algunes de les seves més importants places. Espanya, Catalunya, Urquinaona, jo crec que fins i tot les CEPs, i fins i tot diria que 2 places de Gràcia que en el seu moment tenien això molta gràcia, com podien ser la plaça del Sol i la plaça Revolució, en el moment que tenen un pàrquing hi ha alguna cosa que perden. Què li passa a aquesta ciutat a les places? És una pregunta impossible de respondre en termes genèrics, però és veritat que aquesta plaça, que es diu plaça de les Glòries, i com amb l'article pòstum de Manel Solà Morales parla de les incertes glòries, perquè efectivament jo crec que hi ha moltes incerteses situades al voltant d'aquestes reflexions. Sobretot el paper del cotxe, jo crec que no ha ajudat a fer una reflexió entorn a la idea de plaça, perquè en castellà, en català també, en la plaça nos emplazamos, a la plaça ens emplacem, i aquí costa molt emplaçar-se. Segurament, més que una plaça, jo diria que en aquest cas, també segurament per l'efecte de la mobilitat, jo diria que és més el Solà Morales diu que és un forat, jo diria que és una cantonada, i també, citant el propi Manel Solà Morales amb la idea de les ciutats cantonades, hi ha llocs que ens emparrem en dir-los places, però que igual no ho són. Els emparrem en dir-los parcs, que ara li direm parc, però potser tampoc ho són. Jo crec que en aquest cas, clarament, és un lloc de creuament, és una trobada, és una cantonada urbana, també ho és aquest edifici, una meravellosa cantonada que situa i que et col·loca i que és referent en l'espai urbà. Jo crec que la plaça de les Glòries, com tantes altres places, diríem que li diem la Trinitat, el Parc de la Trinitat, però tampoc és un parc, ben bé és un creuament, torna a ser una altra cantonada
la plaça Europa, la plaça Espanya, són cantonades urbanes potentíssimes, moltes d'elles situades en aquest eix de vial, que és la Gran Via, que li diem Gran Via, però jo crec que estaria bé que li comencéssim a canviar el nom i a dir-li Gran Passeig o Gran Algo per intentar canviar aquesta presència radical i brutal que té el vehicle i que ens hem emparrat en aquest cas, per exemple, de soterrar-lo, no? Que jo penso que tampoc no sé si és la millor de les solucions, no? Acceptar que el cotxe acaba articulant les grans obres de transformació de l'espai públic, el cotxe privat, no? I en aquest cas soterrant-lo, gastant una millonada per entrar a la ciutat d'una manera molt, com deia el Federico Correa, molt indigna, no? Que és entrar per un túnel, que horror, no? I, efectivament, jo crec que, com també a la plaça Espanya, no? Jo crec que ens estem encara recolzant massa sobre la infraestructura vial del vehicle privat i no estem deixant que les places siguin places per emplaçar-se, no? Però que aquesta plaça, tu creus que és l'embrió d'un debat que estarà per venir, que comentàvem, que d'alguna manera aquesta ciutat haurà de fer una reflexió sobre com tornar a utilitzar el seu espai públic si és que realment el cotxe va de baixa, que suposo que serà així, en algun determinat moment això acabarà passant. I no sé fins a quin punt això ha obert els ulls de dir això que està passant aquí, aquest debat de si el cotxe ha de tenir presència o no presència, si ha de passar per sota, com ha de ser la superfície, si serà un debat que després es anirà traslladant en aquestes altres places maleïdes de la ciutat, per dir-ho d'una manera. Ja està passant, no? Pensa que potser la transformació més sistèmica és convertir en places els creuaments de l'Eixample, per on passen una infinitat de cotxes, no? Ahir estava a la superida aquesta de Sant Antoni i és realment un lloc on s'emplaça la gent, on seu, on hi passen coses, on abans hi passaven cotxes, no? Jo crec que aquest és un canvi radical que ja estem visquent i que entenc que jo crec que si ara ens toqués repensar la plaça de les Glòries, dubto molt que la pensaríem o la començaríem a pensar iniciant un procés de transformació a través del soterrament del cotxe privat. Jo crec que avui parlaríem de conviure d'una altra manera i no gastaríem la millonada en aquests exercicis i aquests esforços vinculats al vehicle privat i no al vehicle públic. Comentàvem ahir, tu i jo, que ens vam posar en contacte un momentet sobre aquella primera pel·lícula, una de les primeres pel·lícules de la ciutat. Crec que la primera és la que arriba un barco al port de Barcelona, però hi ha la pel·lícula del famós tramvia que puja per les Rambles, passeig a Gràcia i em sembla que arriba fins a la plaça Lesseps, que una de les coses més sorprenents d'aquella pel·lícula és l'ús que es fa del carrer. O sigui, la gent va creuant pels carrers. No sé si algun dia acabarem tornant en aquesta ciutat en un ús que ens semblarà estrany el que hem tingut tots aquests anys, no? Vull dir, un pas dels cotxes permanent, un domini, i tots estar parats en una cantonada al semàfor que acabin de passar els cotxes. No sé si aquest és l'ideal en el que un dia acabarem tornant. Jo em temo que no, perquè jo crec que hi ha moltes maneres de moure's en el carrer i articular-les em sembla que és una de les funcions claus i una de les urgències claus que es facin, no? Evidentment, hi ha coses que semblen molt incompatibles i que potser sí que trobarem la manera de que tornin a ser totes simultàniament compatibles, però ho dubto molt perquè jo crec que hi ha una manera d'estructurar els carrers que efectivament han de donar prioritat a la gent que camina, que em sembla que és la majoria de la gent que ens movem a Barcelona, per sort, de les ciutats del món que més gent es mou a peu, i després, evidentment, el transport públic, i a partir d'aquí començar a segregar, no? I a donar menys prioritat a totes les altres maneres de moure's dins de la ciutat. Abans de passar al Fermín, deixa'm aprofitar només una frase que he trobat del primer llibre de Javier Melero, ara n'ha tret un de nou, però en va treure un de primer, i ell feia unes certes excursions per Madrid, li agrada molt Madrid, i em sembla que més o menys venia a dir una cosa així com les places més maques de París són aquelles en les que s'instal·lava la guillotina. Em sembla que és com una reflexió molt inquietant, però trobo que és interessant en aquests moments. Fermín, tú eres padre de dos edificios, ahora venía caminando y me he parado en la parte norte de la plaza. El skyline de esta plaza, de momento lo marcan dos edificios tuyos y un edificio del teu pare, en aquest cas. Son dos edificios que tienen dos trayectorias muy distintas, son realmente muy distintos, no parecen del mismo arquitecto, lo cual creo que es un elogio. Entiendo yo. No, te quería preguntar, así como la torre ha ido evolucionando de edificio de oficinas, casi fue hotel, ha tenido unos destinos un poco complejos. Me parece muy interesante el espacio en el que estamos ahora, porque supongo que habrás podido ver en el libro que la historia de los encantes en la ciudad, aunque en diferentes ubicaciones, tiene 750 años de historia, con lo cual este edificio jamás podría nacer con obsolescencia programada, entiendo yo. Sí. O sea, entiendo yo que cuando planificáis un edificio no le veis el final. ¿Es así? O sea, ¿sabéis que puede quedar aquí para...? Sí, bueno, es parte, digamos, de
iba a decir de la gracia, ¿no? De la responsabilidad. Sí, siempre abruma un poco. De hecho, me estaba abrumando de pensar, cuando decías que estaba, en fin, mi participación en la conformación de la Plaza de las Glorias, primero no. Desde luego, la idea de la plaza, de la Torre Akbar es absolutamente de Jean Nouvel, que fue el que propuso esa forma. Algo tuvimos que ver en su formalización, incluso en algunas consideraciones y mucho trabajo, pero del mercado, desde luego, somos mucho más directamente responsables en muchas de las decisiones. Pero efectivamente la duración, el impacto en el tiempo de algunas de estas decisiones, un colega ilustre definía a los arquitectos como esas personas que dicen lo que hay que hacer cuando hay demasiada información o cuando hay demasiado poca, ¿no? Y yo tengo la sensación que los arquitectos son los que se animan a decir lo que hay que hacer. Es verdad que a veces resulta un poco, se pesa un poco, y a mí desde luego me pesa. Cuando estábamos hablando de las plazas, me ha hecho pensar, cuando yo llegué profesionalmente a Barcelona, curiosamente, casi mi primer encuentro fue con la Plaza de las Glorias, y me llevé una enorme, tengo que decir, una verdadera sorpresa, porque yo, en fin, llegaba a Barcelona siguiendo otras cosas, consciente de la calidad del pensamiento urbanístico en Barcelona, que uno seguía por intereses profesionales y obvios, y me encontré que la Plaza de las Glorias no estaba pensada. O sea, pero, ¿En qué año, disculpa, eso fue pues, en el año 90 y poco, ¿no? Pero no estaba pensada, yo me quedé un poco asombrado, no estaba pensada, en realidad entonces te damos cuenta, efectivamente, mirabas la historia y, bueno, en el siglo XIX se dejó una cosa esbozada casi sin definir, y ha sido la verdad que ha sufrido este siglo XX narcotizado por el vehículo privado, esta especie de droga que hemos vivido, esto será lo que era en la historia del mundo como el enganche al vehículo, y en todo ese tiempo ha sido incapaz de ser realmente pensada, y cuando llegué yo pensaba que además había aquí muchas grandes figuras, la Plaza de las Glorias no estaba definida, no había un plan específico, y además nos encontrábamos con el trabajo de colocar un montón de edificabilidad en el punto clave en el que la plaza enlazaba con lo que iba a ser la extensión de esta diagonal de primera que quería ser y que nunca fue. Y yo tuve una conciencia, tengo que decir, que me fui un tanto inquietante de que íbamos a poner un dato para los futuros resolución del problema, un dato ya casi irrevocable. Es decir, pues que si ponemos aquí el campanile, este campanile se queda. No me parecía mal, como se dice, el campanile no me parecía mala estrategia para señalizar un punto clave, casi para catalizar ciertos cambios, pero mi asombro fue que no había plan, ¿no? Y cuando nos tocó hacer la propuesta para el Mercat del Sencans, que ganó el concurso, seguíamos igual. O sea, seguíamos con la realidad, seguía estando en la aportación de estas intervenciones. Mucha gente opina que al final el urbanismo, la mejor manera de hacer urbanismo es a través de la arquitectura, pero uno sentía cierto vacío en la falta de una ausencia de una idea clara de conformar. Incluso lo más sencillo, en lo que yo creo que Barcelona ha aportado mucho, ¿no? Que es en la forma urbana, algo tan tonto, digamos, no ya sociológico, infraestructural, de equipamiento, es casi en cuestiones de forma solo, se convertía en un desafío colosal. Pero, o sea que ese para nosotros era un problema y sigue siendo, ¿no? Eras un visionario, porque este edificio es un edificio anti-COVID, en cierto modo. Que estemos aquí aireados, yo creo que es un edificio adelantado a su momento. No sé si este tipo de arquitectura tendrá que perdurar mucho en el tiempo, esperemos que la pandemia pase, pero realmente... La verdad es que no es un edificio, ¿no? Que es lo que no quería ser, ¿eh? Bueno, de hecho era parte del conflicto, uno de los problemas serios era cómo hacer que un edificio, algo que no tiene que ser un edificio, porque un mercado al aire libre, un mercado de las pulgas, es algo espontáneo que ocurre sobre la calle. Y Barcelona, y esto lo he dicho medio en broma, medio serio, bueno, solo en Barcelona hacen un mercado de las pulgas de diseño, ¿no? Porque claro, los mercados de las pulgas no se diseñan, ocurren, ¿no? Y ocurren y se... Y en Barcelona se enfrenta al desafío de hacerlo por una especie de, no sé si imposición, presión, convencimiento de que no debía moverse, no debía alejarse del lugar en el que había estado provisionalmente el último siglo, más o menos, ¿eh? Y eso es el dato, y entonces nosotros nos encontrábamos que teníamos que poner un mercado de las pulgas
sobre la mitad de espacio que le correspondía. ¿Y cómo hacías eso sin hacer un edificio? Y eso es, para nosotros ese era el gran desafío. Y el segundo, que yo sé el que además el trabajo de Rafael era el más, para nosotros era importante y un cierto alivio cuando hablamos de eso, es la continuidad. O sea, cómo asegurarnos que no moría algo, que algo tenía que morir, ¿no? En ese cambio tan drástico, cambio de sitio, cambio de forma, cambio de época, incluso que por una vez se invertía en el mercado, o sea, que una vez en el que se hacía una inversión para modernizarlo. Y esa garantía de que había una continuidad total, de que no iba a morir nada de lo esencial del mercado era clave, y en todo caso merecía la pena dejar un buen registro en todos los sentidos de lo que había sido el mercado en aquel momento. Bueno, que la misión se cumplió con creces, yo creo que eso nos lo podrá confirmar luego Victoria, que es la usuaria número 1. Además es una plaza. Y es una plaza y es una calle de... Bueno, tenía una plaza en el antiguo mercado y es una de las cosas que intentábamos preservar, ¿no? Esa plaza de la subasta, ese lugar, ese corazón activo que cualquiera de los usuarios y visitantes habituales conoce bien porque caracteriza muy intensamente Saint-Cans y que eso era algo fundamental que siguiera existiendo, que siguiera percibiéndose igual, incluso hasta de nuevo en parte de su forma, ¿no? Esa cosa de la depresión, el espacio desde el que se mira un poco elevado, el que se pueda observar estos movimientos subterráneos misteriosos, los gritos. Teatralizaste lo que antes era más difícil de ver, o sea, le pusiste gradas. Pero ya ocurría, ya había esa depresión, había esa posición, los que conocen el mercado, había esta cosa fantástica de la plaza deprimida respecto a la calle y ese teatro, ese escenario en el que ocurría la subasta. Y eso para nosotros era importante, o sea que formaba parte de un encaje complicado, digo, porque nos daban la mitad de calle necesaria para este mercado en la calle. Entonces, bueno, pues tienes que poner el doble de mercado y cómo hacer que no dejara de ser un mercado en la calle es parte del desafío. Y toda esta secuencia, toda esta rampa continua que intenta disimular su necesidad de espacio y que casi uno no lo sienta, ¿no? Para mí el mayor éxito es que algún visitante no se dé cuenta que ha estado encaramándose a una losa y que simplemente ha seguido por el mercado en la calle y se ha perdido entre estas calles, este espacio público. Eso para mí sería la mejor de las confirmaciones. No puedo evitar hacerte una pregunta sobre el otro edificio a raíz de una conversación que hace años tuve con Joan Clos, paseando por la zona. Me contó una historia que es que Jean Nouvel, el edificio, cuando él llega, lo tenía previsto mucho más grande, es decir, en su imaginario, vista la ciudad, visto el espacio, él quería un edificio mucho más grande en altura y por lo tanto también en anchura. Entonces se llevó una cierta decepción cuando le dijeron, no, primero aquí nadie será más grande que la Sagrada Familia, o sea, eso tenlo claro ya de entrada, y lo cual le condicionó también un poco que los espacios interiores del edificio, claro, son un poquitín más estrechos. ¿Hay algo de cierto, tal como me lo comentó Joan Clos en su momento? No sé si exactamente así. Yo creo que casi, no solo Jean Nouvel, cualquier arquitecto, digamos, con cierta experiencia, sabe que la torre no es un edificio eficiente, en un sentido estricto. Vamos, un promotor inmobiliario americano inmediatamente dirá que ese edificio o es demasiado bajo o es demasiado pequeño, ¿no? Porque hubo una voluntad expresa de alcanzar una altura determinada, el máximo posible que estaba previsto, que yo curiosamente descubrí ingenuamente que sí que había previsto una cierta altura y que había una cierta insinuación de que allí pudiera ocurrir una torre, o sea que no es el más eficiente posible y un edificio como es, con esta forma, pues idealmente sería más grande. Pero por otro lado, yo creo, fíjate, que él estaba bastante satisfecho por las proporciones, por así decir, y la capacidad de transmitir esa misteriosa materialidad que no acaba de explicar qué es, ¿no? Un objeto que no se sabe bien. O sea, yo creo que parte de las aportaciones interesantes de la torre es este edificio que decididamente se convierte en un objeto señalizador y que intenta no explicar de todo esto que suelen ser los edificios de oficina, ¿no? Que es el apilamiento de una repetición de plantas más o menos funcionales. O sea que eso yo creo que eso sí que se consigue. Bueno, lo que creo que sí que es bastante incuestionable es que con el tiempo, cuando la plaza empieza a cobrar más vida, ahora hay una zona de juego infantil aquí en la parte norte de la plaza
que tiene una vida extraordinaria los fines de semana sobre todo, pero cuando miras en esta dirección empieza a haber un skyline que yo creo que caracterizará bastante esta plaza. Y sobre el resultado de este edificio, bueno, yo creo que nos tiene que dar fe sobre todo Victoria, que, la usuaria. La gran usuaria bueno, del mercado de Barcelona en general. Fermín hablaba de las subastas, que yo lo habría comentado contigo alguna vez, creo que todo barcelonés una vez en la vida, como si fuera la Meca, tendría que venir a visitarlas, entre otras cosas, porque invitan a una reflexión filosófica sobre lo que somos y dónde vamos a ir a parar algún día. Pero como gran usuaria del mercado, podemos recomendar la visita a la subasta matinal, hay que madrugar, pero a mí me gustaría que, ya que esto es como una especie de religión, los encantes, nos dijeras qué otras cosas hay que hacer en estos rituales de venir a los encantes para encontrar, no sé, esto es como una batea de estas de buscar oro, que acabas encontrando auténticas joyas. Sí, sobre todo encuentras lo que no buscas, que es muy importante venir con esa mentalidad, ¿no? Porque vienes a buscar unos zapatos y te llevas una lámpara, eso es exquisito, no lo puedes hacer en Paseo de Gracia. Y luego, lo que tú dices, lo de la subasta, es alucinante porque además es una canción, todos los días tiene la misma cadencia, el mismo ritmo, ¿no? Y las mismas palabras, o sea, es como una oración. Y luego es muy importante la forma de visitarlo, hay que ir siempre en zigzag, para no perderse nada. O sea, hay que empezar así, 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 hasta el final. Y luego hay otra cosa que es, los que somos chamarileros activos, que nos fascina, que es lo del regateo. El otro día en mi barrio fue un chino a la pescadería y le dijo, el rape valía 60, dice, te doy 20. Dice, no, no, para eso vayas a los encantes. Pero aquí empiezas, el otro día con una amiga, encontramos una foto de Napoleón, del fotógrafo este que estaba precisamente en Paseo de Gracia, y con un cuadro precioso de Co. Empezamos por 60, nos lo llevamos por 20, ¿no? Pero es que es el juego, o sea... El precio de rape, o sea... El precio de rape, exactamente, de L'Eixample. Pero que, o sea, hay muchas cosas que hay que hacer, y luego si quiere encontrar joyas tiene que venir por la mañana, a primera hora, que es cuando están los coleccionistas de discos, los coleccionistas de libros, ¿no? Y luego cada día va creciendo, va cambiando, o sea, es que no puedes... Si ves una joya te la tienes que llevar en el momento, tiene que ser tuya, tienes que ir al banco y sacar $100 porque te la tienes que llevar, porque al día siguiente ya no existe, no persiste, es la cosa de lo efímero. Y luego otra cosa importantísima que es la ecología, o sea, aquí te puedes llevar abrigos casi nuevos, zapatos de marcas exquisitas, ¿no? El otro día nos llevamos unos Prada por 2 euros, quiero decirte, nuevos. Y no tiene, o sea, no se gasta algodón para hacer camisetas, ¿entiendes? Entonces, ecologismo va en la letra también. Y luego hay la cosa esta de la reencarnación de los objetos de los que no sabemos normalmente nada de su anterior vida. Me gustaba, comentabas uno de los libros que era Siempre nos quedará Berlín, que era la dedicatoria. La anotación, la dedicatoria, de la que puedes imaginarte lo que quieras, pero no sabes qué es. No sabes, claro, es fascinante. Yo ya sabes que hago fotos a los cuadros y a las fotos y me invento las vidas de las personas, ¿no? Entonces pienso, ¿cómo, o sea, con la ilusión que han guardado todas sus colecciones de porcelana, que solo las sacaban en Navidad, sus mantelitos bordados, ¿no? Qué maravilla que haya otro espíritu sensible que no pertenece a esa familia, que se lo lleva y lo hace propio, ¿no? Es una preciosidad. Y esos libros perdidos, esos libros que aquel autor aquel día le dedicó, ¿no?, a una amante furtiva, y de repente te encuentras la dedicatoria, que a veces es del propio autor y vale mucho más. Es que es un mundo infinito, es un juego infinito. Es un disfrute maravilloso, ¿no? Tanto sola como en compañía. Yo a veces ya me llama la gente para que le haga el tour Encantes, ¿no? Que antes aquí al lado además estaba lo de la carretera de Rivas, que era un bareto para organizar las fiestas y te vendían un quinto por 1 euro y encima te regalaba boquerones el tío. Y ahora han montado una cosa precisamente de arquitectura. Pero quiero decirte, es que es fascinante venir aquí a pasar el rato. Claro, que decíamos antes que el Colegio de Arquitectos es un centro cultural de la ciudad. Desde tu mirada de los encantes, esto también es un centro cultural. Totalmente, sí, sí. Totalmente. Libros, discos, todo o sea, es como un Corte Inglés, pero... yo diría que también es más como, fascinante. Decíamos, ¿no?, que es como una esquina de la ciudad, también es una puerta, sin duda lo es urbana, porque entras a la ciudad por aquí, pero es que este edificio yo creo que es una puerta a las casas, a la cultura interna, interior, doméstica de la ciudad, ¿no? Totalmente. Es como entrar en las vidas ajenas y meterte en sus objetos, ¿no? Es un lugar como que rescata esa intimidad que también es como puerta de ciudad, me parece súper atrayente. Y ¿no? una cosa muy importante también es que puedes ver la historia cotidiana de cada... Por ejemplo, cuando se cierran las casas de los 70,
está el libro que regalaban en la Caixa, Rosebud, el chantaje que estremece al mundo, ¿no? O están las camisas con hombreras. Entonces, ahora cuando cierren los 80, a ver, ¿no? Que será, encontraré yo mi pasado, pues encontraremos eso, o sea, los discos New Wave y lo que sea, porque van cerrando etapas y ves las características, las modas, los hechos y costumbres de una época, ¿no? Y es muy bonito eso. Algo fascinante en esta reflexión, cuando empezábamos con el proyecto de Sencans, se hablaba de aquello, mucha gente pensaba y formaba parte del debate, y en el fondo había algo, en fin, soterrado en el debate incluso urbano, o sea, el futuro de Sencans, ¿no? Que a todos nos obsesionaba, y había algo, bueno, los Sencans tienen que modificarse de esta cosa, entre lo cutre, lo reciclado, y había una especie de tensión extraña que ahora, curiosamente, y no ha pasado tanto tiempo, y esto uno se congratula del avance de algunas reflexiones que a algunas nos parecían evidentes, es todo el reciclaje, ¿no? Bueno, esta sociedad que nos empezamos a ver, quizá la pandemia ha sido tremenda en muchas cosas, pero nos ha servido para darnos cuenta de lo mucho que se puede hacer con menos, ¿no? En general, digo, tiene que ver con la reflexión casi de nuestra economía, de cómo nos movemos, de cómo funcionamos, y los coches que hablábamos antes. Bueno, pues es que necesitamos mucho menos, y este mercado, curiosamente, se convierte en relevante, ¿no? Aquello que parecía, pues, quizá muera, ¿cómo que muera? Lo que tenemos que hacer es mucho más integral, mucho volver a poner las cosas. ¿A alguien le interesará aquello que yo? O sea, ¿qué es esto? O sea, la época del despilfarro, el consumo irresponsable, ¿no? Los plásticos que acaban de... Este consumo y fabricación, de una economía del consumo, como esto, curiosamente, recircula de una manera interesante, a veces atractiva, fascinante incluso. No, y es un plus además bienes, ¿no? Del diseño artesano, porque en muy pocos sitios en la ciudad tú puedes encontrar un ebanista que te haga una mesa a un precio justo, claro, actual, ¿no? O sea, en cambio tú puedes encontrar un diseño extrañísimo y encantador también, y a lo mejor medio deco, medio racionalista, y alguien le ha salido de su cabeza que ha hecho ese Max Mix y tienes una pieza única, ¿no? Entonces lo de pieza única también es una cosa importantísima, porque aquí se encuentran, pero además cada día. Bueno, dices tú, la idea esta del reciclaje es muy buena, pero es que además periódicamente aparece alguna joya en el sentido de que sean unos documentos, X, lo que sea, o sea, que habrían desaparecido. O sea, hay todo un conjunto de gente que trabaja en este mercado que rescata historia de esta ciudad. O sea, historia que sencillamente podía haber ido a la incineradora, donde vayan este tipo de objetos, pero que se han rescatado aquí. O sea, hay episodios fantásticos para contar de cosas rescatadas desde dentro del mercado. Que yo creo que eso es fascinante. Claro, es fascinante. Ese reciclado, se habla de economía circular, esta sofisticada, bueno, esto es ya economía circular, siempre creo que a mí lo que me parece atractivo es la recuperación de la fuerza de esto, que en algún momento estaba en el aire un poco si esto iba a desaparecer, y hombre, yo creo que es justamente lo contrario que debe ocurrir. Es verdad que ocurrirá en otro sistema, está la digitalización, pero es de otros canales, pero bueno, es que no hay nada comparable, ¿no? a esto vivir este reciclado de estos bienes. Es darle otra vida a los objetos, ¿no? Sí, o sea, sí. darle una continuidad, en vez de morirse aquí e ir al contenedor, se le da la oportunidad al objeto, no se le da la oportunidad al objeto, es el objeto que llama a la persona. O sea, de repente hay un objeto que te llama, que capta tu atención y dices, oh, esto es mío, o lo quiero, pero tú has venido a por los zapatos y te estás llevando un Buda, o sea, y no sabes por qué. Rafael, no estaríamos aquí si no fuera por ti, o sea, sencillamente porque tuviste la idea esta de secuenciar la historia de la desaparición del antiguo mercado y el nacimiento del nuevo, con ese momento intermedio además que era cuando el antiguo mercado ya estaba vacío. Esas fotos siempre son maravillosas, pero lo que has hecho es algo bastante inusual en esta ciudad además, que es documentar en un periodo largo de tiempo algo que ocurre, en este caso el tema del mercado. Te lo digo porque, por ejemplo, una de las singularidades de los Sencans es que este es un lugar al que llegan negativos no solo de Barcelona, sino del sur de Francia. O sea, cuando alguien muere en el sur de Francia y la familia no sabe qué hacer con los objetos, ya saben que esos negativos, si llegan a Barcelona, se venderán bien, ¿no? Te lo digo porque hay una cierta tradición ahora de recuperar la historia de la ciudad a partir de fotografías. La semana pasada salió un libro que el autor del libro lo que ha tenido que hacer es ir a buscar colecciones particulares de familias para reconstruir con una mirada nueva la historia de la ciudad. Lo digo porque lo que tú has hecho es bastante inusual. Entonces yo no sé qué os pasa al gremio de los fotógrafos,
que deberíais tomar ejemplo del de los arquitectos, ¿no? Que, no sé, me gustaba Christopher Hitchens, que decía que los ateos, o sea, reunir un grupo de ateos es como hacer un rebaño de gatos. Y yo creo que pasa lo mismo con los fotógrafos, no hay manera de que trabajéis con una mirada de conjunto. No sé si tendría que haber un colegio oficial de fotógrafos en Barcelona. A mí lo que me pasa es que como colaboro con muchos arquitectos, algo se me ha pegado. Entonces, el vicio este de coleccionar, clasificar o tener como la mirada un poco más objetiva y amplia, bueno, digamos que tengo las dos visiones, la visión macro y la macro quiere decir micro, ¿no? Macro de objetivo, pero micro de tamaño, y la macro porque al conocer el proyecto, o sea, Fermín me estuvo explicando el proyecto antes de que empezara. Yo tenía que documentar las obras, pero Fermín me comentó cuál era su idea y cuál era el compromiso de trasladar el mercado de siempre a un lugar, a un espacio nuevo, y con las garantías de mantener la esencia y ampliando las posibilidades y modernizando un poco las instalaciones para que esto fuera un mercado actual y viable. O sea, hay un montón de superficie oculta para todo el tema de infraestructuras que no se ve, ¿no? Pero esto ayuda a que la vida del mercado sea también muy parecida a la anterior. En la anterior, los vehículos aparcaban por todas las calles, Castillejos, 2 de Mayo, estaba todo lleno de furgonetas, todo era un caos circulatorio, producido por el mercado. Ahora todo esto está, digamos, contenido en un lugar, en un espacio que no se ve, pero que existe. Luego, documentar esto no fue una idea, fue un proceso. O sea, yo venía a documentar el nacimiento de los nuevos encantes. Y como cada día atravesaba los viejos, yo tengo el estudio muy cerca, entonces cada día atravesaba los viejos para documentar los nuevos. Entonces llegó un momento que me di cuenta que le quedaba muy poco a los viejos. Entonces fue como una especie de presión. Dice, ostras, esto, como dice Victoria, o lo pillas ahora o no lo pillas. O sea, no puedes proyectar, voy a hacer. No, es que esto en un año desaparece. Entonces, bueno, estuve no con una intención clara de documentar, pero sí con una necesidad de proyectar esa mirada un poco hacia las futuras generaciones o hacia la gente contemporánea, pero que jamás han estado en los encantes, ni han visto cómo era. Entonces mi idea no era fotografiar la gente, ni los objetos, sino simplemente hacer una especie de trabajo de campo, un poco etnológico, un poco arquitectónico, un poco urbanístico, describir cómo era el espacio, que esto, hemos visto fotos de los encantes, fotos de los objetos, fotos de los personajes, fotos de todo, excepto del espacio. O sea, nadie sabía cómo eran los encantes, porque cuando tú vas a comprar los encantes está lleno de gente, entonces es imposible ver cómo son las paradas, ver cómo son las calles, ver si hay rampas o no hay rampas, que son exactamente el agujero de los encantes, tiene las mismas rampas que los nuevos, y esto no éramos conscientes. Entonces, al explicarme Fermín todo su concepto de rampas, de espacio, de cómo poner en un espacio toda la superficie de los encantes viejos en una superficie más pequeña. Y bueno, al final el libro fue una idea de supervivencia, de cómo sacar las fotografías, cómo mostrar todo ese trabajo que había ahí de lo existente, y al final, por cuestión arquitectónica o de fotografía arquitectónica, un poco comparar la física de los antiguos, de los existentes, con la física de los nuevos, de los actuales. Entonces, y con el funcionamiento de unos y de otros. Las casetas metálicas son un 80% iguales que las antiguas, solo que nuevas. Las rampas están igual de repartidas y casi con la misma inclinación. El área de la subasta básicamente es la misma. Las líneas blancas de la subasta donde se colocan las mercancías son las mismas que habían en el mercat antic. O sea, hay las calles escondidas que no se veían
donde estaban los talleres, y donde reciclaban las lámparas y que estaban todos escondidos, habían toda una serie de callejuelas, había un urbanismo oculto en los viejos que ahora te permite circular por aquí como si fueran las calles antiguas, ¿no? Esto se ve en el libro y bueno, está documentado de esta manera, o sea, para poder mostrar cómo eran esto que ya no está. O sea, ahora hay una plaza muy bonita, muy verde, muy urbanizada, muy urbana, pero bueno, hemos perdido el romanticismo del polvo y el objeto. Lo único que no estaba y ahora está, y es curioso que todavía no hayamos hablado de ella, es la cubierta, ¿no? Que es bastante potente la idea de que, bueno, ya que hay que hacer algo nuevo, que ese nuevo sea el reflejo de lo que pasa debajo, ¿no? Y hacerla desmaterializar aprovechando el reflejo, ¿no? Y no añadiendo un argumento arquitectónico extra, ¿no? Y luchando contra las inclemencias del tiempo, que es muy importante, claro, bueno, porque si llueve o nieva, pues está bien. Aquí el títol de la trobada, la ciudad de Esmeralda, Mago de Oz, los reflejos, siempre me lo sugiere esto, me parece. Tu crec que parles de papiroflexia en l'edifici? L'edifici de papiroflexia? També, no, però més que parlar de la geometria, jo crec que és una coberta que efectivament algú des de fora pot començar a descriure el mercat a través de la coberta, però em sembla molt maco que els que hem estat coneixent o fotografiant o escrivint o treballant no havíem parlat encara de la coberta. Però sempre hi mires, sempre la mires. Però sempre la mires, però perquè efectivament jo entenc que no deixa de ser un reflexe del que passa a baix. No he volgut construir, no sé, si un poco ese era el argumento original, ¿no? De intentar la responsabilidad que hablabas, ¿no? De meter aquí una pieza que es muy singular, ¿no? Como es la cubierta, pero que al mismo tiempo con esa discreción que lo que hace en realidad es relatar lo que pasa dentro, ¿no? Que era lo importante. Es curioso porque la cubierta es, o sea, la razón de la cubierta no es la estrictamente funcional o directamente funcional, que era como la más obvia, oye, de hecho es la que muchos de los comerciantes esperaban, oye, pues nos protege de la lluvia, nos protege del sol, pues mira, qué bien, ¿no? Pues es una mejora clara, igual que tenemos ahora un aparcamiento con muelle y tal, estamos protegidos. No es la razón fundamental, a pesar de que llevó gran parte de un presupuesto, por cierto, merecido de inversión y que luego se discutió algunas veces, pero la verdadera razón desde el punto de vista conceptual era cómo gestionar lo que nos parecía importante de la forma, o sea, cómo teníamos como la oportunidad de dar algo de forma a esta plaza informe, ¿no? Y cómo conseguir hacer eso sin poner un edificio, porque no debería ser un edificio, o sea, el shopping center, digamos, era como el extremo opuesto de lo que teníamos que hacer, y la cubierta nos permitía dotarle de una especie de presencia volumétrica, sin convertirlo en un edificio. También, por cierto, ponernos, y esto es una decisión, ya si quieres más, también simbólica, es de la importancia del mercado. O sea, el mercado que es una singularidad en la ciudad colosal, como son los mercados, las estaciones, pero este aún más singular, merecía señalarse de alguna manera, incluso directamente, y esto en aquel momento era pecado mortal prácticamente, hablar de algo singular y emblemático, o sea, eso era peligroso, ¿no? Y por eso nos parecía oportuno, porque el mercado se merecía esta especie de atractor comercial, o sea, es decir, esta cosa de, oiga, estamos aquí, y esto es importante, y esta reflexión de lo que está pasando, que se vea. Y luego un diálogo difícil, y esto es una cosa muy de arquitectos, un diálogo difícil entre esta secuencia de equipamientos culturales de primer orden, digamos, ¿no? de los aristocráticos del auditorio de Barcelona, del Teatre Nacional, y ¡pum!, de repente al mercado de las pulgas, ¿no? Y en esta secuencia, creo que es improbable, ¿no? Entonces, ¿cómo tener una relación civilizada, por otra parte, dar dignidad a este mercado, que siempre se veía un poco es como, ¿no?, esto es mercado, incluso hasta con ciertas sospechas y tal, marginal, cuando en realidad era un mercado, por otra parte, que nosotros descubrimos, y es algo que me gusta contar, es un mercado que aporta no solamente a la ciudad, al usuario, a la memoria, al reciclaje, a la vida económica, sino es que directamente a las arcas municipales, en fin, es una aportación considerable por comparación a cualquier mercado, y entonces esa especie de dignificación de esto nos parecía oportuno. Y a la vez, y acabo con esto, cómo hacerlo, pero de una manera efectivamente que se desmaterialice, que no sea pesado, que refleje de una manera orgullosa lo que pasa aquí, y la pertenencia. Pues entonces veíamos la pertenencia de la ciudad en el mercado, y el mercado en la ciudad era pertenencia mutua. Uno ve el mercado desde la ciudad y ve la ciudad desde el mercado,
y fraccionado. O sea que todo esto acabó en esta pieza que lo caracteriza, digamos, quiero decir, deliberadamente y tiene vocación, pero no es estrictamente funcional, o sea, en un sentido ideal de lo más obvio, que obviamente hace mucho más agradable un día de agosto estar comprando aquí o cuando llueve, ¿no? Ese podio de centros culturales, habría que hacer una encuesta. ¿Quién tiene la medalla de oro, la de plata y la de bronce? Sería una cuestión a discutir, como mínimo por uso cotidiano, por frecuencia de paso. Yo no he buscado el color por asociación, a ver si hay suerte. Bueno, ahí está bien. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. La verdad es que ha sido un placer teneros a todos, porque yo os recomiendo mucho el libro. Bueno, vosotros no os lo puedo recomendar porque habéis participado en él de una forma u otra, pero yo creo que libros de estos deberían nacer mucho más a menudo, y sobre todo el Colegio de Arquitectos, cada vez que un fotógrafo hace un trabajo de documentación de la ciudad, tendrían que aportar su relato, porque siempre creo que es muy interesante. Bueno, pues nada, está previsto ahora una exposición en el Colegio de Arquitectos. O sea, estamos en conversaciones para hacer una exposición sobre el libro, para las fotografías del libro, porque al colegio le ha interesado, bueno, cuando vieron el libro les ha interesado mucho porque es un proyecto de Barcelona y es un proyecto de arquitectura y de urbanismo, y bueno, están proyectando para finales de año hacer una exposición en el pues ahí nos veremos. Venga, pues muchas gracias a todos.